Muchas gracias, doctor. Bueno, mi nombre es Leslie Moranchel, yo soy médico internista, tengo alta especialidad en toxicología clínica, hecha en el Centro Toxicológico del Hospital Ángeles Lomas. Y pues bueno, en esta ocasión agradeciendo la invitación del doctor Juan Carlos para hablar sobre los mitos y las intoxicaciones en el manejo de COVID-19. COVID-19 se ha vuelto nuestra realidad desde hace varios meses. Creo que no hay día que no escuchemos hablar de COVID, ya sea del tratamiento, ya sea de la prevención, ya sea de cuántos enfermos. Definitivamente todos tenemos ya algún conocido, por lo menos, que tuvo o tiene COVID. Y bueno, los que estamos en el área de la salud, ni qué decir acerca del tema. Ahorita creo que el punto más álgido es el tratamiento, encontrar algo que funcione y por supuesto la vacuna, la famosa vacuna. Pero dentro de todo este universo, el tema en el que nos vamos a enfocar hoy es en los errores que se ha cometido precisamente por el desconocimiento de los efectos adversos de muchos medicamentos que en cierto momento se han propuesto para el tratamiento de COVID. Sin duda, desde que inició la pandemia hasta el día de hoy, todos hemos escuchado sobre infinidad de propuestas de tratamiento, cada uno de esos tratamientos avalados en su momento, rechazados posteriormente, y muchas veces se han utilizado sin tener un criterio o una idea de cuáles son los efectos adversos asociados o de la toxicidad propia de estos medicamentos, ya sea solos o utilizarlos conjuntamente. Vamos a empezar pues con el que abrió prácticamente el manejo de COVID, la famosa hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina o la cloroquina es un antipalúdico que se utiliza mucho en el área de reumatología. Finalmente, en el tratamiento de COVID se utilizó con la idea de que interfiriera con la presentación del autoantígeno, que bloqueara la respuesta de los linfocitos y con esto se disminuyera la producción de citocinas y se inhibiera la activación de receptores. Se publicó un artículo que seguramente muchos de ustedes leyeron o supieron de él, en donde se proponía como el manejo ideal. Pero ¿qué pasa o qué pasó con la hidroxicloroquina? A pesar de que en general la intoxicación por este fármaco es poco frecuente, con el uso desmedido de la hidroxicloroquina, facilitado por una prescripción muy irresponsable o incluso por la automedicación, empezamos a ver la toxicidad de este fármaco, principalmente sobre el sistema de conducción cardíaco. La hidroxicloroquina tiene un efecto inotrópico negativo que nos da una prolongación en el complejo QRS, nos da aumento del intervalo QT, puede dar torsada de Pointes, hipotensión y ectopias ventriculares. A nivel neurológico puede ir desde un estado de coma hasta crisis convulsivas, de forma un poco más leve, náuseas, vómitos, y es característica la hipocalemia que se asocia a su uso. A nivel respiratorio puede haber edema pulmonar, tanto por una acción directa sobre el tejido del pulmón como a nivel del centro respiratorio. También puede inducir hepatitis por una toxicidad directa sobre el parénquima hepático. Y a nivel ocular, tal vez de una forma más crónica, las famosas alteraciones retinianas, parálisis de la musculatura extraocular o ciliar y, por supuesto, alteraciones en la acomodación. ¿Cuál es la dosis tóxica? Aunque en general en toxicología no nos gusta hablar mucho de dosis tóxica o marcarla como algo que no cambia, ya que va a depender mucho de la situación clínica de cada paciente, en el caso de la hidroxicloroquina se ha reconocido una dosis de 30 miligramos por kilo de peso. Esto es que una tableta puede ser letal para los niños y se considera una dosis potencialmente mortal de 4 gramos. Cuando tenemos una intoxicación por hidroxicloroquina, tenemos que dar las medidas básicas de soporte del abordaje del paciente toxicológico, que es el lavado gástrico y el carbón activado. Esto va a depender mucho del momento en el que se presente el paciente. En el caso de las arritmias, se puede utilizar lidocaína o bicarbonato. En el caso de las alteraciones neurológicas, siempre se da preferencia al uso de benzodiazepinas. Si tenemos alteraciones como hipotensión, también las aminas vasoactivas son un buen recurso, e incluso si la cardiotoxicidad es tal, podemos recurrir al uso de lípidos intravenosos, el famoso intralipid, o si lo tenemos y contamos con él, pues ECMO. En el caso de la hipocalemia que les mencionaba, que es algo muy común en esta intoxicación, pues se debe de hacer una reposición cautelosa, no más de 10 a 15 mil equivalentes por hora, porque no es como tal un déficit de potasio real, sino existe más bien una redistribución intracelular y por lo tanto va a haber una tendencia a una corrección por sí misma a medida que se comienza a resolver la intoxicación. Los casos graves van a ser aquellos que se presenten en las primeras 2 horas post-ingesta.
Son pacientes que van a llegar en estado de coma, en hipotensión. Sin embargo, cuando este paciente conserva estabilidad hemodinámica, no hay cambios en el electrocardiograma ni en el estado de conciencia 5 horas después de una sobredosis de hidroxicloroquina, podemos hablar de que raramente tendremos complicaciones posteriores. Una vez que se empezaron a presentar todos estos efectos, toda esta evidencia, y que se vio que en realidad no tenía ningún beneficio la hidroxicloroquina en el manejo por COVID, pues en realidad se retractaron en la publicación de este artículo. La verdad es que no valía la pena correr el riesgo al no obtener ningún beneficio, y la hidroxicloroquina fue desechada en cuanto al manejo de COVID. Lamentablemente, después de que muchas veces hubo desabasto incluso para los pacientes con artritis o pacientes con lupus, que sí la requerían, pero pues las redes sociales, la información mal orientada llevó a que se agotara. La citromicina se utilizó en conjunto, de manera inicial, con la hidroxicloroquina. La citromicina finalmente es un antibiótico. Pertenece al grupo de los macrólidos, inhibe la síntesis proteica por unión a subunidad 50 del ribosoma. ¿Por qué dar un antibiótico en una infección viral? Bueno, lo que se buscaba de la citromicina era dar ese efecto inmunomodulador, ya que hay un aumento de la apoptosis de los neutrófilos y hay una atenuación de la respuesta oxidativa. Se inhiben las citocinas del epitelio respiratorio y con esto se espera una mejoría en el estado clínico de quien la utiliza. En general, la citromicina, como muchos otros de los antibióticos, no tienen tantos efectos adversos o una toxicidad tan severa cuando se sobrepasa la dosis recomendada. Sin embargo, sí hay que tener especial cuidado en los pacientes con una falla hepática severa o con una falla renal, sobre todo cuando la tasa de filtración es menor a 10 mililitros minuto. Se recomienda también ser muy prudente con su uso en pacientes que ya tienen una cardiopatía de base y sobre todo alteraciones en el QT. De ahí que al haberse utilizado en combinación acitromicina con hidroxicloroquina, pues se destaparan una infinidad de alteraciones cardíacas y la cardiotoxicidad de estos medicamentos al unirse, pues diera como resultado varias intoxicaciones y varios pacientes que tuvieran que atenderse. No se recomienda que se tome junto con otros antiácidos que contengan aluminio o magnesio, porque de esta forma se reduce la absorción. Al final del día se hizo otro estudio en donde se vio cómo el tratamiento con hidroxicloroquina y acitromicina no disminuía la mortalidad de los pacientes con COVID. Es decir, en resumidas cuentas, tampoco sirve como parte del manejo de esta infección y únicamente se corren más riesgos y sobre todo si se combinan estos dos medicamentos. Después salió otro artículo y entonces hicieron su aparición los corticosteroides. Y es que cómo no iban a estar las estrellas de la inflamación en este padecimiento, ya que por excelencia, en todo proceso que implica inflamación, siempre estamos acostumbrados a utilizar corticosteroides. En este estudio, básicamente lo que se propuso fue el uso de dexametasona, solo dexametasona, ningún otro esteroide, no hidrocortisona, no metilprednisolona, y se dejó muy en claro que el beneficio de este manejo era para los pacientes hospitalizados y que requerían apoyo mecánico ventilatorio o por lo menos oxígeno suplementario. Como les decía, los corticosteroides están involucrados en infinidad de mecanismos fisiológicos y por lo cual se utilizaron precisamente en COVID. Se busca que regule la inflamación, el sistema inmunitario, el metabolismo y el catabolismo de las proteínas. Tiene mucha acción sobre los electrolitos y, por supuesto, también una respuesta frente al estrés. Sin embargo, no son inocuos y eso lo sabemos perfectamente bien todos los que estamos en área médica. El efecto secundario más grave generalmente es la infección que se asocia al estado de inmunosupresión. Este efecto se ha visto incluso en ciclos cortos, es decir, ciclos de no más de 7 días. Se ha notado como si hay una mayor predisposición a las infecciones por cierto tipo de bacterias u hongos. Por supuesto, la crisis suprarrenal, inducida por estrés o retraso en crecimiento. Hay cambios en el comportamiento, trastornos del sueño y trastornos de la conducta, con tendencia a la hiperactividad y a un comportamiento agresivo. Esto se ha visto todavía más en los niños. Por supuesto, la supresión del eje hipotálamo pituitario adrenal y hay un aumento de la presión arterial y una asociación al insomnio. Todos estos efectos se comenzaron a ver cuando la población en general comenzó a agotar ahora todos los esteroides que encontraba en farmacia, guiándose únicamente por ese rumor o esa idea que había escuchado de que los esteroides prevenían o curaban el COVID. Hay autores que han realizado determinaciones de cortisol
tras la aplicación de distintos tipos de corticosteroides, diferentes concentraciones, y se ha llegado a la conclusión de que una cantidad tan pequeña como de 2 gramos al día produce inmediatamente el descenso en los niveles basales de cortisol. Para el síndrome de Cushing, en realidad los niños son los más susceptibles de sufrir estos efectos secundarios, les decía, incluso con los ciclos más cortos de esteroides. La pérdida ósea, que también es muy conocida asociada a los esteroides, esto es por una disminución en la absorción intestinal de calcio, hay un incremento en la excreción de calcio urinario, el hiperparatiroidismo secundario, inhibición de la función de los osteoblastos, de los factores de crecimiento, y un incremento en la resorción ósea y disminución de las hormonas sexuales. También hay una mayor aceleración en el desarrollo de la aterosclerosis. Esto es porque se genera intolerancia a la glucosa, dislipidemia, hay una pérdida del balance entre los mecanismos de fibrinolisis con trombosis y, por supuesto, el efecto que mencionábamos inicialmente de la presión arterial. Y la famosa catarata y glaucoma corticoideo. Este glaucoma es de ángulo abierto, la catarata es subcapsular posterior, y por supuesto también se empeora en los ataques de queratitis por herpes simple. Estos efectos no solamente se presentan cuando se utiliza un esteroide a nivel oftálmico, sino incluso a nivel dermatológico o con un consumo sistémico. Cuando se suspende el tratamiento, se detienen las opacidades lenticulares, pero los cambios que ya se presentaron son irreversibles. La incidencia real como tal no ha sido establecida, pero igual, los niños o los adultos más jóvenes son especialmente susceptibles de este tipo de efectos adversos. Entonces, seguramente muchos de ustedes vieron alguna de estas situaciones asociada a ese consumo desmedido de esteroides, ya sea recetados, porque la realidad es que muchas veces como médicos caemos en el error de dar unas recomendaciones sin el sustento científico, o por supuesto la famosa automedicación, que es pan nuestro de cada día entre nuestra población. Y el más reciente, la famosa ivermectina, igual por un artículo que se publicó, en donde se ha visto que tiene adecuados efectos en contra del COVID, pero in vitro, y esto es algo que lamentablemente cuando se comenzó a hacer la publicidad no se dejó en claro. La ivermectina es un antiparasitario, igual derivado de macrólidos, y que se ha utilizado como un insecticida o como un antiparasitario. Básicamente, nosotros lo utilizamos para el tratamiento de la oncocercosis o la filariasis linfática, quizá de segunda línea en el manejo de tricuris, pero básicamente se utiliza a nivel de veterinaria. ¿Por qué se está utilizando en el tratamiento del COVID? Se vio que inhibía la replicación de SARS-CoV-2 en cultivos de células de riñones, pero de monos, e in vitro, que desestabiliza el complejo de las importinas y provoca que las proteínas se queden en el citoplasma y no pasen al núcleo de los leucocitos, inhibiendo de esta forma la replicación viral. Pero insisto, todo esto es in vitro. A nivel de pacientes, en estudios clínicos, no ha tenido ningún resultado. ¿Qué pasa si en los casos de sobredosis? La realidad es que los reportes de toxicidad, si ustedes los buscan, van mucho más dirigidos a animales de razas pequeñas, gatos, perros, y se hace cierta comparación por superficie corporal a lo que puede pasar en sobredosis en niños. Se ha visto que pueden presentar exantemas, dermatitis de contacto, edema, cefalea, vértigo, ataxia, parestesias, náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal. En su uso se han presentado las reacciones de tipo Masotti, es decir, las que van asociadas a la destrucción como tal del parásito y que igual van desde una cefalea, artralgia, febrícula y que son autolimitadas, es decir, no requieren como tal de un tratamiento una vez que se presentan. También se ha visto que su uso combinado con algún anticoagulante aumenta el efecto del anticoagulante y por lo tanto es necesario tener un mayor control del INR. Puede provocar daños graves en la piel. Ahora que se ha estado utilizando de forma indiscriminada, pues se ha visto que aplicarla, como se hace en la veterinaria, ya sea subcutánea, intramuscular, y con una dosis que no esté bien controlada, puede provocar lesiones en la piel, que van desde llagas hasta úlceras más profundas. Incluso se han registrado casos de pacientes que se lo han inyectado como se le inyecta a los animales, y por lo tanto el daño en la piel es bastante significativo y no ofrece ningún beneficio en contra del COVID. También hay ciertos artículos que nos hablan sobre cambios no predecibles en el sistema inmune. Hay un artículo específicamente que se publicó en esta revista
en donde se plantea que la ivermectina altera como tal la respuesta al virus de las personas, más que propiciar efectos de protección, nos da efectos más severos frente a la infección. Esto sobre todo en población que tiene mayor prevalencia de infección por parásitos, pues como somos todos los latinos. Finalmente, lo que tenemos entonces es igual un comunicado en donde se dice que la ivermectina no debe ser utilizada para el tratamiento por COVID-19. Entonces, hasta este punto, tenemos todos los efectos adversos que se han asociado al tratamiento que se ha propuesto en cierto momento para COVID.